En otro tema, la organización no gubernamental México Evalúa dio a conocer un informe sobre el sistema de justicia penal en México, en donde encuentra hallazgos positivos y negativos. Vamos a platicar con Edna Jaime, directora general de México Evalúa. Edna, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado que estés aquí con nosotros. El gusto todo es mío. Raimundo, muchas gracias por darme la oportunidad de presentar los hallazgos de nuestro informe. Debo decirte que llevamos 8 años haciéndolo, porque nos importa mucho que la justicia llegue a los mexicanos, que la arbitrariedad se frene y que se respeten derechos de víctimas e imputados. Bueno, ahí Edna, fíjate, 3 puntos que nos acabas de decir, 3 puntos que digamos son las premisas básicas que los han llevado a hacer este tipo de informe. Y dinos, sobre estas premisas, ¿cómo estamos? Mira, Raimundo, te puedo decir que estamos estancados en una transición bien ambiciosa. Creo que los mexicanos nunca nos habíamos propuesto una reforma tan compleja, porque no estamos hablando de una sola institución, estamos hablando de todas las instancias de la justicia penal. Entonces, estamos hablando de policías, fiscalías o procuradurías, poder judicial, ejecución de sentencias, peritos, defensa, comisiones de víctimas. Sí nos propusimos en el 2008, y me incluyo porque pues fue un grupo de autoridades, de legisladores, pero de mucha organización de sociedad civil, quienes pues quisimos dar un salto cualitativo, yo lo pongo todavía más radical, un salto civilizatorio para hacer que nuestra justicia fuera justa, nuestra justicia penal fuera justa. Entonces, lo que te puedo decir para responderte, estamos pues estancados en esta transición, en buena medida porque se dejó a la deriva. Hay algunos estados que se están poniendo las pilas y eso nos está dejando un panorama donde pues tenemos hasta brechas en el acceso a la justicia en este país. Tenemos distintos Méxicos también en la justicia, no solo en lo económico, en lo social, en la justicia también. Y yo creo que es momento, Raimundo, para replantearnos, decir, bueno, esto es lo que queríamos, esta era nuestra aspiración, esto es lo que logramos con lo que se invirtió, cómo se manejó la reforma penal. ¿Qué necesitamos hacer ahora para que esto llegue a buen puerto? Yo debo decirte que tenía expectativas de este nuevo gobierno porque las generó, pero pues encuentro que hay completa indiferencia. Inclusive veo que a nivel federal, Raimundo, es donde tenemos los más importantes retrocesos. O sea, el que se haya aprobado una ampliación a los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, cárcel automática, que era lo que queríamos pues evitar con esta reforma, que se violara el derecho a la presunción de inocencia, pues tenemos un catálogo más amplio. La fiscalía que sirva, o sea, te quiero recordar todo lo que hicimos, una coalición importante de actores para que la fiscalía autónoma hiciera un cambio radical en la manera de investigar en este país para desmantelar redes criminales, la corrupción, en el crimen organizado. Y lo que tenemos por parte de la Federación, Raimundo, es una contrarreforma fuertísima. Oye, Edna, fíjate, precisamente lo que estás tú diciendo, la Fiscalía. Hace unos minutos, antes de comenzar a platicar contigo, mencionábamos que ayer fueron, en respuesta a un citatorio para ir a declarar, 2 exfuncionarias de este fondo de ciencia y tecnología, quien está persiguiendo el fiscal. Y digo persiguiendo porque hay una acusación formal, hay una denuncia formal del CONACYT por peculado y atribuciones indebidas de su responsabilidad, pero le sumó de su libre albedrío el fiscal Alejandro Gertz Manero a estas acusaciones los delitos de delincuencia organizada y utilización de recursos de procedencia ilícita, lo cual digo, bueno, si la denuncia original es sobre presupuesto del gobierno federal, pues de dónde sacó los recursos de procedencia ilícita, no lo sé. Pero aquí la otra parte es que acudieron y se reservaron el derecho a declarar porque no les habían dado acceso a su carpeta de investigación. Esto es parte de lo que tú estás diciendo, este retroceso
en lo que se había avanzado en el sistema penal? Raimundo, mira, me gusta que traigas este tema, que lo presentes y lo pongas en el contexto de la reforma a la justicia penal, porque justamente lo que la reforma quería era evitar esta arbitrariedad. Me parece que este es un ejemplo de lo vulnerables que podemos estar los ciudadanos cuando pues algún componente de la justicia penal no está equilibrado, no tiene límites. Esta reforma, lo decía el ministro en retiro, José Ramón Cosío, cuando presentamos el documento, tiene una racionalidad exquisita. No hemos logrado aterrizarla, pero la racionalidad es perfecta. ¿Cómo ponemos contrapesos para evitar el abuso? Yo he seguido lo que has escrito sobre este caso, Raimundo, y creo que pues justamente ilustra cuando no hay contrapesos lo que puede sucederle a cualquiera de nosotros en tema de persecución penal. O sea, cuando se usa con fines políticos, con fines personales, podemos llegar a grados extremos de arbitrariedad. Lo que queremos con el nuevo modelo de justicia que se reformó en 2008 es tener contrapesos, que el Ministerio Público o el fiscal no tenga tanto poder como para determinar el resultado, que puede ser arbitrario, que podemos estar fabricando culpables. Necesitamos en nuestro sistema contrapesos. Aquí, pues los tribunales, los jueces están jugando un papel muy importante, aunque están contra las cuerdas, súper presionados. Entonces, esa es la esencia del nuevo modelo de justicia, que haya contrapesos para que nuestros derechos estén garantizados, para que haya un debido proceso legal que nos permita saber que habrá un proceso que llevará a la justicia. Oye, cambio radical. Sí, no que te quiero interrumpir la idea que tenías. O sea, cambio radical, Raimundo, porque lo que hemos tenido en el pasado es un uso político faccioso de la justicia y la persecución criminal. El Estado mexicano, ¿cuáles de los instrumentos más potentes? Pues la justicia penal, el poder decidir sobre tu libertad. Entonces dime si no tenemos que encontrar los contrapesos, las garantías a un debido proceso, para que tener certeza de que se aplicará la ley como debe ser. Es lo que nosotros todos quisiéramos. Estaba yo leyendo en el reporte donde mencionaban cómo, pues, donde más se atoró, y tú lo dijiste en un principio, fue en este gobierno federal, y donde ha avanzado un poco es en varios gobiernos estatales. Aquí un poco la pregunta es, ¿y cuándo se fue a la deriva? Como tú mencionaste, como tú describiste, ¿cuándo se fue a la deriva este nuevo sistema penal, y por qué se fue a la deriva? Mira, Raimundo, implica una transformación tan importante en el control del poder que decirte, pues que, o sea, no quiero ser tan radical en mi planteamiento, pero que ha estado huérfana desde el origen esta reforma, ¿no? El presidente Calderón no estaba tan convencido, él sentía que necesitaba instrumentos para ir contra el crimen y esto lo limitaba. El presidente Peña Nieto sí aceleró para poder cumplir con el proceso de implementación. Teníamos un órgano implementador a nivel federal y nacional que estaba coordinando todos los esfuerzos. Cuando acabó el proceso de implementación en 2016, este órgano implementador desapareció y creo que no hay un liderazgo político que diga, esto transforma el país, aquí pongo mi capital político porque esto sí hace historia, esto sí me coloca en la historia. Pues no tenemos no hemos tenido un político de ese talante para decir, me la juego con un cambio civilizatorio de esta naturaleza. Hay algunos gobernadores que sí lo están haciendo, no sé si por convicción propia, debe haber un componente de eso, pero también porque hay un ecosistema de actores, Raimundo, que lo obliga. Nuevo León, pues va bastante bien. Hablamos de Querétaro, el gobernador que salió hizo bastante por este tema. Sí se puede. Y sí se pueden dar pasos decisivos para mejorar la justicia. Sí se requiere
voluntad política. Voluntad política no es un término que me encante porque implica tantas cosas, pero sí convencimiento, una convicción de que esto genera una transformación, pero a la vez un beneficio político. Hoy leí esta mañana en una columna que hace una lectura de este reporte y dice que el sistema penal se ha colapsado. ¿Tú estás de acuerdo con esta interpretación? Mira, yo creo que está estancado. Si decimos que se ha colapsado, me parece un argumento para decir, bueno, regresemos al pasado. Regresar al pasado, Raimundo, bueno, tú lo sabes porque lo has documentado, lo has escrito, lo has dicho muchas veces, pues es regresar a un mundo de arbitrariedad, al mundo de las cavernas. Yo quiero recordarle a tu audiencia que hace muchos años en este país se torturaba de manera sistemática. No es que la práctica haya desaparecido, pero era realmente el mundo de las cavernas en términos de justicia. Ese México donde el aparato de justicia estaba completamente subordinado a la persecución política o al control político. Entonces, no está colapsado, está atascado. Y está atascado porque no le damos la prioridad que merece, los recursos, porque no estamos planeando como se debe planear y porque además, Raimundo, generar capacidades de Estado toma décadas, toma generaciones, sobre todo porque veníamos de un mundo donde esas capacidades estaban direccionadas, se usaban para otro propósito. Entonces, en la presión estaba Alberto Binder, es un experto en estos temas, y nos decía, no se desespere, estos cambios toman generaciones, pero también yo complementaría, no se pueden dejar a la deriva. Yo creo, Raimundo, y lo quiero enfatizar, que si hay un político en este país que nos asegura que la justicia cambia, yo creo que es un político que debemos considerar con un perfil transformador, que nos va a permitir dar este salto civilizatorio que necesitamos, porque México dejó por mucho tiempo rezagada la justicia y necesitamos ponerla al día. No nos podemos decir un país democrático que respete derechos y que pueda tener un futuro promisorio si no resuelve este tema. Yo digo que el pecado de origen de este país, eso es falta de Estado de Derecho. Pues mira, tienes muchísima razón. Los que vivimos en ese sistema persecutorio, represivo, cavernícola, como tú lo dices, por supuesto que no queremos regresar a esos tiempos. Edna, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Raimundo. Te agradezco mucho este espacio y también tu interés por el tema. Lo necesitamos. Necesitamos que comunicadores como tú, periodistas y profesionales como tú, pues le entren y lo impulsen. Muchas gracias. Al contrario, Ana Jaime de México evalúa.